Buenas, bienvenidos a todos y a todas al podcast de Raíces. En esta ocasión estamos otra vez en la sección Genco y hoy hablaremos con un compañero nuevo, un nuevo componente de este podcast y que se presente el mismo, que Carlos. Pues, bienvenido, Carlos. Explícanos quién eres, lo que tú quieras de ti. Muchas gracias. Pues mi nombre es Carlos Morena Garrido, soy profesor de Educación Física y de Educación Primaria. Soy padre de un niño y de una niña y en la actualidad pues ejerzo de docente en una escuela de educación primaria en la ciudad de Tarrasa y también trabajo como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. No, tela. Y más cosas que no vas diciendo, pero bueno, es que no paras. O sea, estás metido en todo lo que puedes y a mí me gustaba mucho poder entrevistarte. Hace tiempo que voy detrás de cuadrar el día, porque además tu visión o tu manera de hacer creo que liga mucho con el proyecto que tenemos aquí, ¿no? En este caso, esta sección está enfocada a hombres solo para también poder mostrar una mirada, no sé si es diferente, pero muchas miradas y sobre todo que tengan un componente diferente, que es el que nos gusta, que tengan un componente, una mirada más sensible o que sepa ver un poquito más ampliado. Entonces, la intención siempre es pues, poder invitar a gente interesante, ¿no? Voy a empezar por la primera pregunta, ¿vale? No sé si habrás copiado algo de los podcasts, pero bueno, háblame del hombre de tu vida. Pues no he hecho los deberes en este aspecto de que adelantarme, he dejado que fluya la conversación. De mi vida, en este caso ha sido mi hermano. Es decir, pensando en perspectiva, es decir, de mi hermano Iván, que era 6 años más grande que yo. Al final se te ha marcado un poco la realidad de lo que he vivido en casa, sobre todo. Es decir, mi hermano nació con parálisis cerebral por una negligencia médica en el momento del nacimiento, del parto. Y a raíz de ahí pues ha marcado lo que yo he visto en mi casa, ¿no? Es decir, ha condicionado pues el rol paterno que he tenido, ha condicionado el rol materno, ¿no? El cómo la estructura de familia pues se ha anclado un poco en eso. Y también ha hecho un poco de qué rol he tenido yo como hermano y a raíz de ahí qué persona he querido ser y en qué he basado un poco mis ejes de futuro, ¿no? El cómo analizar mi entorno, el cómo intentar identificar los varios elementos que forman parte de mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego en la labor docente, el también acompañar, ¿no? Acompañar procesos pues, inclusivos, procesos de entender qué pasa en mi entorno y cómo puedo hacer, ¿no? Que aquello que me envuelve pues, sea más inclusivo dentro de lo que es mi realidad. Y entonces sí que, viendo en perspectiva, ¿no? Es el que ha marcado un poco el cómo he sido yo después, ¿no? Es decir, de muchos de los patrones de cómo he actuado en mi vida ha estado basado por eso, ¿no? Por entender que había en mi casa y a partir de ahí, pues, aprender, ¿no? De aquello que me ha aportado, pues, lo que he vivido en casa. Brutal. Además quiero matizar un poquito, ¿no? Que yo que he trabajado contigo, es cierto que hay proyectos que te envuelven, es decir, diría dónde trabajas, pero no solo dónde trabajas, porque los has expuesto en otros sitios y tal, que tienen ese toque de la inclusión, ¿no? Ese punto de una mirada más abierta o que intente abarcar a más personas, lo tienes, ¿no? En tu manera sobre todo en esos proyectos, en tu manera de ser. Por eso, esta pregunta, yo sí que había hecho trampa y pensaba, ¿quién me dirá? Es la primera vez que me intentaba adelantar y me ha gustado mucho tu respuesta. O sea, te la agradezco, ha sido muy, muy bonita. Te voy a hacer otra pregunta, va. Nuestro proyecto va un poquito de eso, ¿no? De mostrar masculinidades, ¿no? No diríamos nuevas, ni quiero decir masculinidades, ¿no? Maneras de ser. Entonces, para ti ahora mismo, en el contexto actual, en tu día a día, ¿qué significa ser hombre y cómo lo vives, ¿no? ¿Cómo lo has vivido hasta ahora? En realidad, en los últimos tiempos, es verdad que es una pregunta que le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Cuando trabajamos en la coeducación, ¿no? Cuando formamos parte de diferentes espacios y vinculas con diferentes movimientos, ¿no? El escuchar a las otras personas, ¿no? Escuchar realidades. Al final vivimos desde esta posición a veces privilegiada, ¿no? De lo que supone ser un hombre, ¿no? Que si nadie te explica desde otra vertiente, ¿no? Cómo se vive la otra parte, cuesta mucho el decir, pues yo vivo con normalidad en un entorno que no he detectado tampoco ningún tipo, ¿no? de cambios ni de estructuras que no fuesen anómalas, ¿no? Para mí. Y hasta que no te pones en el lugar del otro, hasta que no intentas buscar esta empatía con otras personas, no encuentras a lo mejor que realmente sí que tenemos ciertos privilegios en nuestro día a día, ¿no? En nuestra realidad. Pero eso es fruto de poder conversar con otras personas, ¿no? Es decir, de analizar procesos, momentos de la vida, situaciones del día de cotidianas incluso, ¿no? Que permiten el poder exponer puntos de vista, ¿no? Entonces, una vez encuentras esos puntos de vista y los contrastas con lo que es
tu realidad, cambia mucho lo que es el paradigma, ¿no? Y a partir de ahí, pues, en la actualidad entiendo el ser hombre como ser una persona, ¿no? Que evidentemente trabaja por un bien colectivo, es decir, de que entiende que puede hacer pequeñas acciones que faciliten la vida a otras personas, ¿no? Y a partir de ahí ver en qué espacios dentro de lo que es la masculinidad podemos ayudar, en este caso, pues, hablando del feminismo como tal, es decir, de qué papel ocupa, ¿no? La figura masculina dentro de lo que es feminismo y qué acciones podemos hacer nosotros en nuestro día a día para generar un poco esa tendencia, ¿no? Es decir, de no ser cómplices de algo que, al menos por mi parte, no me gusta, me hace sentir mal o me hace sentir incluso incómodo, ¿no? Me gusta que, tal y como lo dices, ¿no? Cuando hablas con otra gente, ¿no? Decías tú el tema de la coeducación, ¿no? Que es una figura que en los colegios ahora está, ¿no? Figura COCOBE, hay formación en ello. Y es verdad como si quieres escuchar o si quieres abrir la mirada, ¿no? Por eso me parece interesante cómo lo cuentas, los privilegios de los que no eres consciente que tienes, pero que tienes. Que no hay que pedir disculpas, pero que hay que ser consciente para decir, oye, y esto no tendría que igual, ¿no? Te lo explicaba súper bien, ¿eh? Y a nivel de feminismo, ¿no? Yo ahora pensaba, fuimos a que nos explicasen el juego del magma y hablaban de racialidad, de orientación sexual. Claro, es que hay tantos aspectos en los que puedes ser un privilegiado sin ser consciente, que hasta este punto me gusta, ¿no? El estar abierto a escuchar, estar en entornos en los que otras personas puedan decir la suya y tú, sin ofenderte, puedes decir, uy, eso es cierto, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Para que todos estemos lo más privilegiados posible, ¿no? En ese sentido. Me gusta y la labor que hacéis de coeducación me parece súper interesante y no sé si llega del todo como se intenta, pero bueno, sé que estáis ahí a tope. Sí, en esos objetivos dentro de nuestro día a día, sí. Guay. Pues venga, te voy a hacer otra pregunta, ¿eh? Hablando de todo esto, has dicho tú lo de los privilegios y va perfecto con la siguiente pregunta es ¿cómo construyes tú relaciones equilibradas, relaciones auténticas en tu vida? Como pareja, como padre, como formador, en el entorno que sea, ¿cómo lo haces para intentar que sean lo más justas o lo más equilibradas posible? En primer lugar, yo creo que lo más importante es analizar la necesidad de cada contexto, ¿no? Es decir, de entender, ¿no? Pues cuando hablamos de familia, ¿no? Cuando hablamos de en casa, podemos empezar el punto de partida donde se construyen la mayoría, ¿no? de elementos que nos definen como persona, es lo que vivimos en casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí es qué se necesita en cada momento, ¿no? ¿Qué necesitamos las personas que convivimos en un espacio, ¿no? Pues si hablamos de familia, ¿no? Es decir, de qué necesita la pareja que construye esa familia o las unidades que conforman, ¿no? esa familia o cuando hablamos de hijos y hijas, ¿no? de qué se necesita para poder llevar a cabo, ¿no? la educación de las criaturas y a partir de ahí pues, poder acompañarlas. Si analizamos esos pequeños detalles, entonces a partir de ahí reflexionamos y analizamos cómo podemos equiparar, ¿no? las responsabilidades, equiparar nuestro día a día, entender qué rol podemos ocupar dentro de las funciones que tenemos en nuestra función ejecutiva, lo que viene siendo el día a día de un constructo familiar, pues a partir de ahí es muy fácil poder equilibrar, ¿no? Y entonces también, sobre todo, ir revisando, ¿no? Es decir, de cómo de alguna manera está funcionando, qué funciona, qué no, qué me hace sentir bien, qué hace que me sienta cómodo con aquello que está pasando, ¿no? En cada momento y a partir de ahí pues ir construyendo, ir pactando, ¿no? y llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, hace tiempo, ¿no? En alguna charla que habíamos realizado, ¿no? con alguna persona ponente hablábamos mucho de los acuerdos, es decir, de llegar a pactos que nos hagan sentir cómodos y cómodas frente a aquello que está pasando en cada momento, ¿no? Y eso pues hablábamos de la familia, pero también habla de las relaciones laborales, ¿no? También habla de las amistades. Cuando hablábamos del entorno, pues yo a lo largo del tiempo es verdad que he ido viendo, ¿no? Cómo me iba sintiendo más o menos cómodo con ciertas personas según el tipo de patrones que se utilizaban, ¿no? Y cómo de difícil es, sobre todo dentro de la masculinidad, el poder romper con estos patrones, ¿no? El tener un rol o una actitud que diga, es que yo no me siento cómoda en este espacio, entiendo que no es mi sitio o busco entrelazar con personas que hablemos un mismo lenguaje, ¿no? Sí. Y cuando no es así, ¿qué estrategias podemos utilizar las personas, ¿no? Para poder equilibrar esta balanza, ¿no? Para poder estar cómodos en el espacio sin sentir que nos estamos traicionando a nosotros mismos como personas, ¿no? Exacto. O cayendo, ¿no? A veces en esta trampa por tal de agradar en un espacio, por tal de no generar conflicto, ¿qué pasa, no? Entonces, un poco empoderar ese discurso también por parte de los hombres, ¿no? Que se habla mucho de empoderamiento femenino como tal, como una manera de hacer a día de hoy, ¿no? Cuando hablamos del feminismo, pero es verdad que este empoderamiento también de la figura masculina
que entiende que no es correcto, que no es cómodo el cómo se está sintiendo en su día a día, pues también el cómo poder analizar y cómo poder hacer para que las relaciones sean más igualitarias y nos sintamos bien en el lugar que estamos y ocupamos en cada momento. Has dicho un montón de cosas súper interesantes que iba pensando, ostras, de esto me han gustado ideas como esta de decir los acuerdos, ¿no? Pero sobre todo el revisar, ¿no? Es decir, que muchas veces parece que socialmente, incluso a nivel familiar, no. La norma es que se cena a las 8 y se cena a las 8 y es, bueno, igual se cena a las 8 2 semanas, la semana que viene no nos va bien, ¿qué pasa? ¿Hablamos? ¿Se puede hablar? No se, y ese concepto de se puede hablar, no, para mí el acuerdo, lo importante que tiene es que son negociables, ¿no? Un acuerdo no es una norma, no es una ley, es un acuerdo. Cuando Exacto. no nos va bien, se puede volver a buscar otro acuerdo. Sí, sí. O se puede... Me parece que es una esencia que es súper importante a nivel de relaciones, tú lo has dicho, tanto de pareja, familiares, de amistades, laborales. Me parece que es un contexto, o sea, que en todos los contextos no dejamos de ser personas relacionándonos, ¿no? Entonces, totalmente. Está brutal el decir, oye, vamos a intentar, dentro de las posibilidades, se entiende que en una estructura más rígida, como puede ser una empresa, bueno, esto de acordar con tus jefes o con tus jefas cómo lo haces, bueno, pero también, ¿no? Es decir, hasta qué punto, incluso con uno mismo, ¿no? ¿Qué acuerdos, qué acepto yo ahora? Me ha gustado mucho que lo has dicho, no traicionarte, ¿no? No sé si ha sido la palabra, sí, pero sí. No traicionarte, ¿no? Que también se acaba cayendo lo del empoderamiento masculino. Me parece que es un concepto, cuando aquí hacemos círculos de hombres, muchas veces es un tema que a los hombres les cuesta, ¿no? Es que siento esto o pienso esto y sé que no es lo correcto y es bueno, no es lo correcto, ¿para quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Y muchas veces explicando simplemente sensaciones que tienen, al final ves que no estás tan solo, ¿no? Que son muchos hombres los que tienen pensamientos parecidos, hay pensamientos que no te gustan, pero que al compartirlo, pues se va construyendo, ¿no? Y me ha gustado este empoderamiento, que es una idea que, ostras, estaba ahí, ¿no? Dentro del feminismo parece que hay detractores y gente a favor que parece que sea mujer y hombre, y no, es feminismo, es entre todos, construyamos, busquemos nuestro espacio, sintámonos cómodos, busquemos romper esos privilegios o igualarlos. Me ha gustado, o sea, fantástico, creo que quien oiga el podcast puede sacar muchas ideas, Carlos, o sea que muchísimas gracias. Y voy a seguir más allá, ¿vale? Dentro de todo esto, yo creo que más o menos algunas sí que la vas explicando, pero ahora me gustaría que las aterrizases más, es decir, no hablemos de tips, ¿no? Pero ostras, ¿qué cosas prácticas, qué cosas haces tú o haces o recomendarías, o crees que funcionan? ¿Aplicarías tú o has hecho tú en tu vida que crees que pueden ayudar a otras personas, a otros hombres, a tener unas mejores relaciones? Es decir, tú ahora me decías cosas de acuerdos y tal, pero ejemplifícalo o danos alguna cosa que digas, ostras, yo creo que esto es interesante o a mí esto me ha funcionado muy bien. Como trabajas en muchos contextos, es decir, das clase, por si no lo saben, pero das clases de niños de edad de primaria hasta prácticamente edad universitaria, ¿no? Sí, realmente sí. Trabajas formas a formadores también. Bueno, claro, en ámbito académico tocas todos los palos, por decirlo así, ¿no? O un poquito todos, ¿no? Me parece súper interesante. Entonces, ¿qué crees que con esta experiencia tuya puede funcionarle a una persona? Aunque te parezca algo sencillo o más complejo, lo que tú quieras. En primer lugar, yo creo que una de las estrategias principales es el escuchar. Hemos hablado antes de este tema, ¿no? Es decir, del poder escuchar a las otras personas, ¿no? El poder analizar el por qué o qué punto de vista tiene otra persona, ¿no? Para poder realmente recoger y acompañar. Ya no reconducir, no se trata de adoctrinar. Cuando hablamos de coeducación, muchas veces no, se está adoctrinando a nivel político, incluso se utiliza, ¿no? Es decir, es que cuando hablamos ahora de un 25N, cuando hablamos del 8M, cuando hablamos del feminismo como tal, se está intentando adoctrinar el mensaje. No se trata de eso. Es decir, va mucho más allá, ¿no? Es mucho más entonces, el primer consejo sería escuchar. Escuchar y conocer un poco la realidad de la persona con la que convivimos, ¿no? Es decir, en ese momento, ya sea a nivel de centro educativo, a nivel de alumnado, cuando hablamos a nivel de amistades, cuando hablamos a nivel de familia, porque al final cada uno viene con una mochila. Es decir, venimos con unas mochilas, unas experiencias vividas, ¿no? Y eso me ha condicionado mucho hacia qué pienso, con quién me relaciono, cómo me relaciono. Entonces, primero todo tenemos que un poco deshacer, ¿no? Desgranar aquello que ha vivido esa persona para entender también el porqué de esa opinión, el porqué de esa forma de hacer. Entonces, la primera parte es aprender a escuchar, ¿no? Es decir, y a partir de ahí analizar y entender
el por qué, pues tenemos una opinión definida u otra, que puede ser o no válida, depende del contexto, de la realidad, y siempre y cuando, yo desde ahí sí que marco una línea roja, ¿no? Pase por el respeto hacia otras personas. Entonces, desde esa base de respeto, escuchar, intentar entender y intentar acompañar a otra persona y poder hacer ese proceso, ¿no? de acompañamiento dentro de lo que es, pues, la vida cotidiana que podamos tener, es un punto inicial que nos permite, pues, partir de la base, ¿no? Es decir, de saber hacia dónde queremos orientar, ¿no? Pues, ese acompañamiento hacia otras personas. Más allá de eso, en el día a día, yo sí que he sido siempre una persona que ha intentado ir más allá, ¿no? El entender también el cómo socializamos las personas, ¿no? Es decir, de qué necesidades tenemos, ¿no? En nuestro día a día. Muchas veces una respuesta frente a cualquier tema, más allá de esa mochila, también viene del momento en el que estamos, ¿no? De qué vivimos en el día a día, cómo nos sentimos, ¿no? Es decir, con una misma persona podemos tener experiencias diferentes dependiendo del contexto, del momento en el que nos encontremos, las oportunidades que nos hayamos dado mutuamente para podernos conocer, para poder interiorizar, pues, cómo es el uno y cómo es el otro, ¿no? Y encontrar momentos y nexos de unión. Que evidentemente las relaciones sociales son diversas, de cada persona es como es, tenemos individualidades y eso nos puede, ¿no? Es decir, juntar o separar, depende del momento, ¿no? Pero sí que el darnos oportunidades en cuanto a podernos relacionar y poder vivenciar experiencias que nos conecten, ¿no? Entonces, sí que es importante eso, el dar oportunidades también considero que es un elemento clave para podernos conocer mejor, para poder entender mejor, sin prejuzgar, sin dar por hecho muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor, más allá del momento inicial o esa primera apariencia que sí, que podemos entender que puede ser válida en un momento determinado, nos puede conectar o no, es decir, de ese feedback, ese momento de conexión que podemos tener, el intentar ir más allá, ¿no? Intentar analizar y ver qué realmente me puede aportar esa persona en cuestión. Y a partir de ahí el trabajo, sobre todo si hablamos más del ámbito ya más pedagógico, más educativo, yo creo que una de las cosas importantes es el no intentar chocar, ¿no? Es decir, el no dar por hecho nada e intentar ir acompañando procesos, ¿no? Es decir, de ir dando estrategias, dando recursos, ir proponiendo propuestas que hagan reflexionar e irnos sobre todo a lo más básico. Es decir, antes hablábamos del respeto, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? El entender que esto no se trata de ideologías, no se trata de con quién conecto más, de qué vínculo tengo con ciertas personas, sino que se trata de buscar este punto de unión que nos permite hablar, que nos permite conversar, que nos permite trabajar, incluso si hablásemos también del ámbito laboral, ¿no? Es decir, con otra persona, llegando a un punto de entendimiento que pasa por el respetarnos en lo que hacemos, el respetar nuestros espacios, el no invadir, ¿no? La libertad de otras personas. Entonces, ya con eso, la primera base de la coeducación, cuando hablábamos de coeducación en el día a día de aula, es que solo necesito que respetes otras ideologías, que respetes otra religión, que respetes otra nacionalidad, que respetes incluso otra forma de pensar, ¿no? Dentro de un tema que podamos tratar. Sí. Y a partir de ahí es el tema de referencia que vamos repitiendo, es el respetar. Respetar las libertades de las otras personas. Es decir, de que tú puedes ser tan libre como quieras, ¿no? Puedes pensar lo que quieras, pero sobre todo lo que es necesario y es vital es que seamos capaces de convivir sin invadir las libertades de otras personas, ¿no? Es decir, cada uno puede vestir como quiera, cada uno puede hacer lo que quiera, tener la orientación sexual que quiera, es decir, de mostrarse, ¿no? A nivel de estereotipos de género como quiera. Es decir, siempre y cuando lo que tiene que hacer el resto es poder mantener, ¿no? Y respetar esa libertad, ¿no? Entonces, cuando eso no se da, ahí sí que es un trabajo que hay que hacer, sobre todo cuando hablamos de primaria, secundaria, ¿no? Esta adolescencia también, que para poder mostrar una cara mía no tengo que pisar lo que puedan hacer otras personas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es el punto para mí, súper importante, ¿no? De asegurar que lo conseguimos. Más allá de eso, evidentemente que es un trabajo que es para toda la vida, ¿no? Porque habrá miles de situaciones a lo largo de nuestra vida que nos pongan, ¿no? En contexto de tener que analizar, de poder reconducir, de poder errar, de poder buscar soluciones a los conflictos que se den, pero sobre todo en esa etapa, ¿no? Importante de poner el foco también a nivel de familias como padres y madres, ¿no? Que acompañan estos procesos, pero también a nivel de educadores y educadoras que también viven con estas realidades, ¿no? Sí. Que al final a nivel social es igual de importante esa etapa o incluso más, ¿no? Que luego la etapa más adulta, ¿no? Que también se pueden dar este tipo de situaciones. Fantástico otra vez, o sea, me gusta porque no intentas abarcar todo lo que te pedía, o sea que gracias. Y yo te escuchaba y iba pensando, ostras, es que todo el tema de la coeducación
la educación o la justicia restaurativa, ¿no? Que es una de las cosas que yo trato mucho, van muy ligadas, ¿no? Porque al final todas se basan en el tema del respeto y en escuchar al otro desde la escucha más pura, que es escuchar para ver qué te dice y qué te quiere decir. ¿No? Muchas veces se escucha, ¿no? en ciertos ámbitos solo para una respuesta, se escucha para decirte vale, pero no. No, es escucha, ¿no? Lo decías tú muy bien, escucha, y mientras hay un respeto, oye, yo puedo respetar tu manera de pensar, podemos no coincidir, igual llegamos a cosas o incluso es, ostras, quiero saber más porque igual hay algo que me estoy perdiendo que me puede enriquecer, ¿no? Que eso se basa en un respeto muy grande y creo que las claves son estas, ¿no? El respetar. A nivel de consejos, creo que lo has dicho súper bien, creo que has dado a entender, ¿no? Que esas pequeñas cosas que se pueden hacer, creo que detrás de todo esto se traduce en que tiene que haber una mirada diferente, ¿no? Una mirada diferente, una mirada más cariñosa, una mirada más respetuosa, una mirada más comprensiva. Entonces, a partir de aquí, quizás es más fácil, ¿no? Todo esto que tú decías al final tienes que ponerte delante de otra persona, tenga la edad que tengas, una persona con una experiencia, con una vida, con una ilusión, con una capacidad de expresarse y escucha, entiende y acompaña, ¿no? Me parece fantástico. Y vamos a acabar. Bueno, quedan dos cositas, ¿vale? Una de ellas sería, ¿qué frase, esto es un poquito, ¿vale? De qué frase podrías dejarnos aquí de todo el camino que tú has recorrido, ¿no? Nos hablabas de tu infancia, ¿no? De tu vida a nivel familiar marcada por tu hermano Iván, a nivel profesional, a nivel deportivo, sé que jugabas a básquet, no sé si sigues todavía, lo intentas, ¿no? Algo hacemos. Es decir, en todo tu recorrido, ¿no? En formaciones, diferentes ámbitos, pues en todo esto, ¿crees que hay alguna frase, que pueda condensar un poquito esta idea o la esencia que tú tienes? Una frase, esto es un ejercicio difícil, que es el aforismo, ¿no? Que es una frase corta que pueda resumir de la mejor manera lo que tú nos quieras transmitir. En la actualidad, mira, hay una frase que utilizamos siempre con el grupo de educación del ICE, de la UAB, que lo marcamos como un lema sobre el cual vertebrar nuestra acción docente en el día a día. Así que es quizás un buen momento para poderla poner en liza ahora. Adelante. Y es que educar es coeducar. Es decir, al final, cuando nos preguntan, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que hacer coeducación? Y decir, es que la educación no se entiende si no coeducamos. Es decir, no se entiende una educación que no tenga en cuenta, ¿no? Que hay formas diferentes de hacer, formas diferentes de vivir, formas diferentes de pensar, ¿no? Entonces, ya no es el hecho de que tengamos que añadir un elemento nuevo. No es una moda que es pasajera y que ahora forma parte de nuestras vidas, como si hablásemos de metodologías o si hablásemos de si nos apetece más hacer en clase, ¿no? Es decir, más matemáticas de una manera o de otra. Al final no se tiene que entender o no se debería ni poder entender la educación sin la coeducación. Sí. Entonces, es verdad que en la actualidad es como un mantra, ¿no? A nivel pedagógico que lo vamos repitiendo, que forman parte de nuestro logo y de nuestro lema en el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Cuando hacemos transferencia y cuando hacemos formaciones y demás. Y lo seguimos manteniendo, pero desde esta justificación de decir, es que no hace falta que digamos, ¿no? Es decir, que ni justifiquemos el por qué ahora es importante o no. Es que debería haber estado siempre. Es decir, de que venimos de lejos, ¿no? Es decir, de que hace ya 100 años se hablaba de este tema, 100 años después tenemos que seguir tratando este tema y no haría falta prácticamente ni justificar el por qué. Es decir, es que forma parte de forma implícita de lo que se entiende que es la labor docente, ¿no? Entonces, es una frase que utilizamos de forma recurrente y que intentamos justificarla porque creemos que todo el mundo o cualquier profesor o profesora que esté delante de una aula podría de alguna manera ponerlo en práctica y entender que, visto de otra manera y dicho de otra manera, es decir, cuando hablamos de la función docente, ¿no? Es decir, es que coeducar también va en el sueldo. Es decir, es que prácticamente no se entiende que un profesor o profesora pueda decidir que no forma parte, ¿no? De que la educación tiene que ser un elemento que vaya de la mano de la coeducación. Es que ahora me hacías pensar, ¿no? Y pensaba, es que casi que el lema, ¿no? La otra versión sería es que si no coeducas, adoctrinas, ¿no? Prácticamente, sí. Es decir, claro, si solo hay una versión posible, una visión posible, una idea posible, no estás educando, estás diciendo, repite esto, apréndetelo y ya está, ¿no? Y me gusta esto que decías, ¿no? Que el lema que tenéis, ¿no? Que educar es coeducar, o sea, es que
van ligados, ¿no? Sí, Es que si no, no se puede educar. Y educar no solo se educa en los centros educativos, sino que se educa en casa, Totalmente. se educa en la calle, se educa en las relaciones entre amigos. O sea que me parece muy guay este lema, me gusta y lo cogeré. Y ya para finalizar, Carlos, que me parece una charla súper interesante, ¿qué te llevas de este momento? ¿Qué te llevas de esta charla? Pues al final creo que es poner, ¿no?, sobre la mesa el hecho de hablar de temas que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Aterrizarlo sobre un ejercicio de pregunta-respuesta, ¿no? Aterrizarlo sobre una conversación que podemos tener en cualquier espacio, ¿no? Es decir, dentro de esta rutina de nuestro día a día, pero que no siempre es fácil hablar de estos temas, ¿no? Es decir, nosotros sí que construimos espacios donde ya de forma consciente analizamos, dedicamos tiempo, ¿no?, a poder tratar temas que pueden ser necesarios, pero que ponerlo sobre, ¿no?, sobre un ejercicio de dar respuesta a preguntas concretas desde nuestra mirada, que es la mirada de nuestro día a día, no es que tengamos que preparar un guión, es decir, partimos de la realidad de lo que es una conversación que podemos tener en cualquier otro espacio, y entonces ponerla sobre lo que es un ejercicio de poder responder, de poder compartir, de poder, sobre todo, repensar también muchas veces, ¿no? En esto que decíamos antes, ¿no? El ser capaz de hacer este ejercicio de pensar sobre aquello que nos condiciona, que nos motiva, que nos hace ser como somos en nuestro día a día, y ponerlo sobre un ejercicio como este, pues lo considero que es un elemento importante y que ayuda, ¿no?, a seguir construyendo y reconstruyendo lo que es nuestra labor docente, nuestra labor como persona, nuestra labor en este caso también como hombres. Y entonces, pues, una experiencia súper positiva. Muy bien, muchas gracias. Y además recordaba que en una formación hace poco, ¿no?, decían que había gente que hablaba de ostras, es que, claro, ¿cuándo acabaremos de poder implantar esto, ¿no? Y decían, es que esto es un camino que no se acaba nunca, ¿no? Que es lo que decías tú, porque cuando ya todo parece que está bien, oye, revisa, que seguro que hay cositas que podemos seguir, ¿no? Es un continuo, ¿no? Un continuo de ir mejorando, de ir analizando, de ir adaptando y de ir escuchando sobre todo, me ha gustado mucho la idea que yo me llevo, evidentemente, que es ese enfoque, ¿no? La mirada siempre tenerla en el respeto, en respetar los valores y las creencias de la otra persona, y a partir de ahí construir, ¿no? Construir, acercar, llegar a acuerdos y avanzar. Carlos, muchas gracias a todos y os esperamos en el siguiente programa. Gracias.